21 elecciones consecutivas. Podemos celebrar que Ángel Rosas haya sido 2 veces gobernador de la provincia y que hayamos tenido otro mandato. Podemos celebrar también la cantidad de municipios que alguna vez gobernamos. Podemos celebrar la cantidad de diputados que hemos puesto alguna vez. Pero me parece que lo más importante a celebrar en noches como estas es la coherencia de haber cumplido los compromisos que hicimos. Para arrancar, entonábamos las estrofas del himno nacional argentino y a coro decíamos: sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y esta noche, en nombre de la coherencia y el cumplimiento, escuchen, porque esto es lo que nos va a servir ahora cuando andemos por las calles pidiendo de nuevo el acompañamiento, y esta vez fundamentalmente para Ángel. Cuéntenles que hace 19 años nacíamos en este lugar y habíamos hecho muchos compromisos, y recuerden, en esa noche dijimos: cuando los productores necesiten, fundamentalmente los más chicos y los medianos, vamos a estar. Comprometimos, y ahí va la nuestra, cumplimos acompañando a los productores cuando necesitaban. Hace 19 años, en este mismo lugar, comprometíamos en nombre de dar respuesta a los sectores más aislados de nuestra provincia, a los sectores más desprotegidos de la provincia, que iban a volver los ferrocarriles. Ahí va la nuestra, comprometimos y cumplimos del mismo modo. Hace 19 años aquí comprometimos continuar la reforma universitaria, haciendo compromiso con aquellos comprovincianos que estaban más lejos y los que eran más pobres. Aquí va la nuestra. Cuando Ángel Rosas fue gobernador, cumplimos y ampliamos el compromiso de la reforma, porque